Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta preciosa hora. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Les saludamos en el amor de Cristo de aquí de Denver, Colorado. Dios bendiga a la iglesia local, gloria a Dios. Adoramos en nombre del Señor. Y en esta hora queremos así compartir las escrituras. Y le pido que me acompañe a Romanos capítulo número 13, desde el versículo 11 al versículo 14. Romanos capítulo 13, del 11 al 14. Y lo leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues sobre las tinieblas, vistámonos de la armadura de la luz, andemos como el día, honestamente, no en glotonería, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Adoramos en nombre del Señor. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en esta hora tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor, glorificando y alabando tu nombre, Señor. Padre, en esta hora usted conoce la necesidad. Padre celestial, sé glorificándote en esta hora, Señor, en las vidas, Señor, Padre celestial, que van a estar escuchando el mensaje, y también las que escucharán a través de los tiempos, Señor. Sé glorificándote en una manera especial, Señor, y a ti daremos toda gloria, toda honra, porque solo tú la mereces. Sé glorificándote en esta preciosa hora, mi Cristo, y a ti daremos toda gloria, toda honra en esta hora. Atamos todo espíritu contrario, todo aquello que quiere entorpecer, Señor, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti daremos toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno. En esta hora queremos así considerar el tema conociendo los tiempos. Oramos en nombre del Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, a la iglesia de Roma, vemos que él hacía énfasis en los tiempos. Él, amado hermanos, le estaba dando claro a la iglesia de Roma, y hoy día el Espíritu Santo a nosotros, de la necesidad de nosotros conocer los tiempos que estamos viviendo, que estamos atravesando. Es necesario que nosotros, como la iglesia del Señor, conozcamos los tiempos, las sazones, las épocas en que estamos viviendo. Amén. Dentro del marco de las Sagradas Escrituras, porque eso, amados hermanos, nos va a arrojar luz para saber y entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, y por ende nosotros estar preparados, y si no estamos preparados, prepararnos. Oramos en nombre del Señor, porque en un momento a otro pueden sonar las trompetas, hermanos, y Cristo venir por su iglesia, porque le estamos esperando al Señor. Estamos esperando, amados hermanos, ese precioso día en que estemos ante su presencia, como le decía Pablo a la iglesia de Tesalónica, hablando por una preocupación que tenía la iglesia de Tesalónica referentemente a los que habían dormido, que ese término se utiliza para los que habían ya muerto en el Señor. La iglesia de Tesalónica tenía una preocupación. Ellos esperaban, hermanos. El mismo apóstol Pablo, cuando le hablaba a las iglesias, hablaba de una forma dando a entender que él esperaba al Señor, pero él entendía que él iba a experimentar el arrebatamiento. Y ese es el anhelo que debe tener todo cristiano, todo hijo e hija de Dios, es el ser arrebatado, es pasar por esa experiencia del arrebatamiento. Y entonces la iglesia de Tesalónica tenía esa preocupación y se la expresó, le preguntó al apóstol, porque ellos veían que los hermanos partían con el Señor, morían, pero Cristo no había llegado, y había una preocupación: ¿qué pasa con los hermanos que han partido? Y el apóstol Pablo le habló claramente, diciéndole ahí en Tesalonicenses que los que habían dormido en Cristo y los que estaban vivos no iban a ser primero a los que habían muerto en Cristo, sino que los muertos en Cristo resucitarían primero. Y dio énfasis claramente
que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, sonaría esa trompeta. Y entonces los muertos en Cristo resucitarían primero. Y Él expresa, y luego nosotros los que hemos quedado. Ahí ve que esa era la esperanza de que Él iba a experimentar. Y es la esperanza de cada uno de nosotros. Por eso nos guardamos para el Señor. El mismo apóstol dice que cuando nosotros tenemos esa esperanza nos purificamos. ¿Por qué nos purificamos? ¿Por qué nos santificamos? ¿Por qué buscamos el rostro del Señor? ¿Por qué buscamos su presencia aún en medio de las situaciones que podamos estar atravesando? Porque tenemos el anhelo y la esperanza de este gran día, el anhelo y la esperanza de que el Señor viene por nosotros, a su nombre sea la gloria, y por eso estamos esperando al Señor. Y entonces el apóstol, hablando de la iglesia de Tesalónica, le decía claramente, ahí, oramos en nombre del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. ¿Ve? Y entonces daba énfasis, nosotros seremos ¿qué? También arrebatados y transformados. Y entonces nos uniremos al Señor en las nubes. Oramos en nombre de Cristo. Pero entonces aquí en Romanos capítulo 13, versículo 11, a la iglesia de Roma el apóstol le crea énfasis, le crea conciencia. Oh amado hermano, y la palabra tiene que hacernos reflexionar, nos hace reflexionar, nos tiene que hacer crear conciencia. Y él entonces hablándole a los romanos le dice en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo. ¿Ve? Entonces vemos que él habla ahí en Romanos capítulo 13, él habla de diferentes puntos, pero me quiero detener en el versículo número 11, conociendo el tiempo. Entonces el apóstol le crea énfasis a la iglesia y a nosotros hoy día que es necesario que conozcamos el tiempo. Triste y lamentablemente hay muchos que no conocen el tiempo en que están viviendo y viven una vida, amados hermanos, y viven una vida como si el Señor no viniese, como si el Señor, amado, tardara. El mismo apóstol Pedro enfatizando, diciéndole a la iglesia, no lo tenga por tardanza, no tenga la venida del Señor por tardanza, sino es que el Señor en su gran amor y misericordia no quiere que nadie se pierda. Él tiene misericordia y amor por cada uno de nosotros. En una ocasión, cuando evangelizaba a los hermanos, recuerdo que alguien me preguntó y me dijo, no, pero yo estoy escuchando desde hace tiempo que Cristo viene y no viene. Y yo le dije, pues amigo, dele gracias al Señor. Porque si Él hubiera venido hace 2 o 3 días atrás o un año atrás, ¿qué hubiera sido de usted? ¿Qué hubiera pasado con usted? ¿Dónde usted hubiera pasado la eternidad? Y a veces, hermano, uno ve que la vida está en ese pensamiento, pero no piensa si el Señor hubiera venido, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de mí? Porque tal vez no estás preparado, porque tal vez no estás viviendo como el Señor quiere que viva. Inclusive hay gente dentro de las iglesias y dentro de congregaciones que no están viviendo la vida al acorde como el evangelio ni la palabra del Señor. Y si el Señor viniese en este momento, ellos recibirían una gran sorpresa, porque no serían arrebatados, no serían levantados, porque la palabra es clara cuando nos enseña que en el cielo no entra pecado. Que sí, que nosotros, si tenemos esta esperanza, como decía el apóstol, tenemos que purificarnos, tenemos que prepararnos para ese gran momento que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento. Por igual forma, si vemos a Tesalonicenses, el apóstol Pablo era claro. Él le decía, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hemos quedado. Que sí, que el apóstol Pablo le era claro a ellos diciéndole, estamos esperando al Señor, estamos esperando el arrebatamiento, pero puede ocurrir que el Señor nos llame ante su presencia. Nosotros conocemos de ahorita, del momento de ahora, pero del mañana, es más, de aquí a 2 o 3 horas no sabemos. Si nos planificamos, si no tenemos sueños, tenemos metas, eso es muy bueno, es bueno tenerlas, pero a la misma vez que podamos tener esas metas y esos sueños, tenemos que vivir una vida espiritual, hermanos, como si el Señor viniese ya, ahorita, en el momento. Oramos en nombre del Señor. Pero triste y lamentablemente hay muchos que viven, hermanos, en sus asuntos, pensando solamente en sus sueños, en sus metas, y se han olvidado que el Señor puede llegar en cualquier momento.
Y cuando nosotros miramos todos estos eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor, habla de una sola cosa, y es que la venida de Cristo está a las puertas. Y entonces el apóstol le habla aquí a los romanos, y esto conociendo el tiempo. Iglesia del Señor, es necesario que nosotros conozcamos el tiempo. Iglesia del Señor, que conozcamos el tiempo en que estamos viviendo, que conozcamos la profecía, que conozcamos el cumplimiento de las escrituras, cómo se está, amado hermano, el rompecabezas de Dios cayendo cada parte en su lugar. A su nombre sea la gloria. Y entonces le decía a los romanos, conociendo bien el tiempo. Y no solamente eso, ¿sí? Conociendo bien el tiempo. Y después le dice ahí mismo en el versículo 11, si usted me sigue en esta preciosa hora, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Mire con lo que él le habla, amado hermano, a la iglesia de Roma, a la iglesia de los romanos. Me llama la atención que la palabra no llega por llegar. Amado hermano, la palabra tiene un fin y un propósito. Y entonces cuando el apóstol Pablo declara esto y lo plasma en esta epístola a los romanos, era que el Espíritu Santo le estaba revelando, el Espíritu Santo le estaba dando, amado hermano, una condición o algo en que la iglesia de los romanos tenía que reaccionar. Tenía, amado hermano, que tal vez sacudirse. Y así mismo el Señor hace en estos tiempos. Él llega a esa palabra para que muchas veces nos sacudamos, porque a veces estamos dormidos en un gran sueño, en un letargo, en un sueño de la indiferencia, en un sueño del eso no es nada, en un sueño de la apatía para las cosas del Señor. A su nombre sea la gloria. Y Él le dice claramente que es hora de levantarnos del sueño. En esta hora de que nos toca levantarnos a nosotros. ¿Cuál es el sueño? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor o estamos, hermano, en una vida de indiferencia, de apatía, de lo que el Señor y la obra del Señor está en segundo plano? ¿O verdaderamente estamos viviendo para el Señor? ¿Verdaderamente estamos buscando su rostro? ¿Verdaderamente estamos buscando su presencia? A su nombre sea la gloria. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los romanos claramente, conociendo el tiempo. Y no solamente diciéndole conociendo el tiempo, sino que le da un imperativo, una orden, que es ya hora. El apóstol Pablo no fue, amado hermano, indirectamente, él fue claro y conciso a la iglesia de los romanos. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Que sí, que el apóstol Pablo, cuando escribe esto, entendía por medio del Espíritu Santo que la iglesia de Roma tal vez estaba, digamos, dormida, que tal vez había dejado de hacer cosas, que tal vez no estaba haciendo como el Señor quería que hicieran. Esto, hermano, lo podemos comparar. Si uno va a Apocalipsis, capítulo número 2, ahí vemos el mensaje a las iglesias. Pero cuando vemos en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a las iglesias, y miramos precisamente el mensaje a la primera iglesia que está ahí en el versículo número 1, la iglesia de Éfeso, nos llama la atención que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice: escribe a la gente de la iglesia en Éfeso. ¿Ve? El término de la iglesia, hablándole al líder, al pastor. Cabe señalar que Éfeso significa deseable. Pero entonces dice: el que tiene los 7 estrellas en su diestra y el que tiene en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando y haciendo referencia a las 7 iglesias y haciendo referencia a los pastores de cada iglesia. Dice: yo conozco tus obras. Vemos que el Señor claramente, cuando le escribía a la iglesia, le decía: yo conozco tus obras. Y sigue siendo así. El Espíritu Santo y el Señor conoce nuestras obras, conoce, amado hermano, nuestras intenciones, conoce lo que nos mueve, conoce cuando realmente nos movemos porque amamos a Dios, porque queremos, amado, complacer a Dios, porque hemos aprendido a amar a Dios y a su palabra, o cuando nos mueven otras cosas. Triste y lamentablemente hay gente que la mueve otra cosa y no el amor por la obra, no el amor por su Dios, no el amor por el Cristo de la gloria. Y él le dice: yo conozco tus obras. Y mire cómo describe aquí a Éfeso, algo que de momento hermano, algo bonito, algo que él está elogiando. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar los malos,
que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Cualidades positivas que él menciona de Éfeso. Él le dice tu arduo trabajo, en otras palabras, te estás esmerando en trabajar, te estás esforzando en la obra del Señor, no hay indiferencia, no hay apatía, sino que estás haciendo todo lo que está a tu alcance por la obra del Señor, por agradar al Señor, porque dice ahí arduo trabajo. Oh, eso habla de esfuerzo, eso habla de sacrificio, porque para el arduo trabajo conlleva sacrificio, conlleva muchas veces dejar de lo de nosotros por hacer por la obra del Señor, dejar de hacer, hermano, y poner por un momento tal vez metas, sueños a un lado por hacer la voluntad del Señor. Pero Dios mira eso, amado hermano, porque inclusive cuando los mismos apóstoles, especialmente Pedro, le dice, Señor, pero le hemos dejado todo, casa, familia, padre, madre. El Señor le fue claro y le dio a entender claramente que no había dejado o no dejaría nada que no fueran recompensados al 100 por 1. Aquí, amados hermanos, y después en el siglo venidero. A su nombre sea la gloria. Dios es maravilloso, porque el trabajo del Señor no es en vano. El enemigo trata de poner en nuestra mente, en nuestro pensar, dardos de fuego para que usted y yo pensamos que el trabajar en el Señor es en vano, que tal vez estás perdiendo el tiempo. Eso es la gran mentira del diablo, porque hermano, no estamos pendientes a recompensa de hombre, no estamos pendientes a recompensa de personas, sino que el que nos recompensa, el que nos debe estar mirando se llama Jesucristo, el Cristo de la gloria, y Él no dejará pasar por alto ningún esfuerzo o trabajo que usted haga en la obra del Señor y para su gloria. Entonces le dice a Éfeso, conozco tu arduo trabajo, y un arduo trabajo con paciencia, no un arduo trabajo con desesperación, sino con paciencia. La paciencia nos habla de reconocer también el tiempo, hermano. Como decía los romanos, conociendo el tiempo. Porque para conocer el tiempo también requiere paciencia. Y él le dice a Éfeso, conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Oramos en nombre del Señor. Porque a veces cuando no tenemos paciencia dañamos los planes de Dios. Dañamos los propósitos de Dios. Podemos intervenir, podemos dañarlos. A su nombre sea la gloria. O podemos atrasarlos. Amén. Oramos en nombre del Señor, porque a veces no los dañamos, sino los atrasamos o se complican un poco las cosas. Oramos en nombre del Señor. Dios es maravilloso. Lo podemos ver en Abraham. ¿Ve? Abraham, cuando Sara le dice, y pues mirando ella su condición y su situación, tal vez ella pensando en ella, estoy yo pensando y parafraseando, pensando, tal vez le dijo a Abraham, pues mira, verdaderamente Dios necesita una ayudita, porque Dios te ha prometido una descendencia, pero mírame a mí, estoy entrada en edad, no tengo las costumbres de las mujeres, tú estás avanzado en edad. Amor, tenemos que ayudar a Dios para que su palabra se cumpla y para que el propósito y la promesa se cumpla. Y ahí está mi sierva. Vamos a ayudar a Dios. ¿Ve? No dañó los planes de Dios, pero sí, amados hermanos, ellos vieron una complicación hasta el día de hoy. ¿Ve? Porque no era el propósito de Dios de esa manera. ¿Ve? Pero entonces cuando el hombre interfiere en los propósitos de Dios, sí, hermano, el propósito de Dios se va a cumplir, pero vemos que el hombre lo complica para su vida. No para con Dios, para su vida. Y lo vemos en el caso que ahora mencionamos de Abraham y Sara. Entonces, dice las Escrituras, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen el apóstol y no lo son. Dice el versículo 3, estoy en Apocalipsis capítulo número 2. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces dice, conozco tus obras, es tu arduo trabajo y lo has hecho por amor de mi nombre. Que así que el Señor reconocía y le estaba declarando que Él sabía que en ese comienzo ellos lo hacían por amor a Él, por amor de su nombre. ¿Qué nos mueve a nosotros? El amor del Señor, el amor por el Señor, porque hemos aprendido a amar al Cristo de la gloria, porque Él nos amó primero y nos lo demostró en la cruz del Calvario. Hermano, cuando todos merecíamos morir porque pecamos y fallamos y fuimos destituidos de la gracia de Dios, Jesucristo, amado hermano, se presentó con ese amor grande y misericordioso hacia nosotros. A su nombre sea la gloria. Y lo vemos, amado hermano, plasmado y visto en la cruz del Calvario. Ese amor por nosotros, en el que se entregó, aleluya, por amor a la humanidad, en el cual está usted y estoy yo. Y entonces dice las Escrituras, aquí volviendo a Apocalipsis, por amor
de mi nombre y no has desmayado. Quiere decir que su arduo trabajo y el amor hacia las cosas de Dios y hacia el Señor le llevaba a no desmayar. Qué bueno cuando nuestro fundamento, nuestros criterios están bien firmes y sólidos en la palabra y en el Señor. Y entonces cuando estamos firmes en la palabra y en el Señor y nuestras convicciones están claras, hermanos, el diablo tratará de desalentarnos. Tratará de que nos desanimemos, pero como dice ahí, y no has desmayado. Pero el conocimiento en la palabra, el fundamento en la palabra o las convicciones en nuestra vida nos mantienen, inclusive en medio de la adversidad, nos mantienen hacia adelante. En medio de cuando no conocemos o no entendemos lo que estamos atravesando, nos mantenemos firmes sin desmayar, porque hemos aprendido a conocer, a amar al Señor, hemos aprendido en su palabra y hemos aprendido a conocer el tiempo de Dios. Y cuando uno conoce el tiempo de Dios, sabe que hay momentos, hermano, en que podemos estar en una bonanza. Pero también sabemos que hay tiempos que podemos estar en el desierto, en la escuela de la fe. Sabemos que hay momentos en que vamos a estar en el proceso de Dios. Sabemos que hay momentos que vamos a estar en la rueda del alfarero, Él moldeando nuestra vida, Él moldeando nuestro carácter, Él moldeándonos. Por eso la importancia de conocer el tiempo del Señor. Inclusive cuando conocemos el tiempo del Señor, reconocemos y sabemos que hay momentos en que también la soledad va a llegar, que son tiempos para nosotros buscar aún más el rostro del Señor. Son tiempos en donde Dios quiere tener experiencias con nosotros, donde Dios quiere revelarnos, donde Dios quiere hacer algo, pero necesitamos a solas entrar con el Señor. Necesitamos a solas buscar su rostro. Necesitamos a solas buscar del Señor. Y entonces le dice claramente aquí a Éfeso: tú arduo trabajo por amor de mi nombre y no has desmayado, no te has desalentado. Qué bueno, amado hermano, cuando nosotros no nos movemos por las circunstancias, cuando las crisis o la adversidad no nos hacen correr, cuando las crisis y la adversidad no nos hacen retroceder, cuando uno como cristiano llega a los caminos del Señor y se propone con todo su corazón, con toda su fuerza, a no retroceder, a no dar marcha atrás, sino cada día agarrarse más del Señor. Cuando uno se propone no descuidarse, cuando uno se propone no descuidar la oración, no descuidar la búsqueda, no descuidar la vigilia, no descuidar, amamos, en esa búsqueda genuina del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero vemos que aunque el Señor le elogia a Éfeso, y todo esto que mencionamos desde el versículo número 2 al versículo número 3, se escuchan y se ven palabras bonitas, unos elogios significativos, pero el Señor le llama a reflexionar, le llama a mirar, le llama a mirar su posición en ese momento, le llama a no quedarse mirando en el pasado. Le llama a no quedarse mirando en las victorias pasadas. Las victorias pasadas sí son buenas, nos traen grandes memorias, nos traen grandes recuerdos, las victorias del pasado. Pero no podemos solamente depender de eso, sino que debemos afrontar, hermanos, con valentía y en esfuerzo los retos que tenemos por delante, las nuevas batallas que se van a presentar, las nuevas batallas para tener experiencias con el Señor. Y cuando vemos cómo se pone todo alrededor, que tal vez se pone fuerte, que tal vez se pone duro, que tal vez hay más adversidad. Cuando las cosas se ponen fuertes, lo fuerte se pone en el camino. Cuando el camino se pone fuerte, lo fuerte se pone en el camino. Hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando los verdaderos hombres y mujeres de Dios se ponen en el camino, sabiendo que para estos tiempos han sido llamados, que para estos tiempos Dios le ha traído aquí, que para estos tiempos están aquí, para, amados hermanos, estar en el tiempo del Señor, para, amados hermanos, seguir adelante, diciendo al mundo si se puede, para seguir llevando la obra del Señor hacia adelante. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Entonces vemos que elogia Dios a la iglesia de Éfeso. Pero en el versículo 4 claramente le dice algo. Le dice, pero tengo contra ti. Entonces ahí el Señor dice, tengo algo contra ti. Porque el Señor nos examina.
El Señor nos examina completo, hermano. Al hombre tal vez podemos engañar, al pastor tal vez podemos engañar, pero al Cristo de la gloria no lo podemos engañar. Al Espíritu Santo no lo podemos engañar. El Espíritu Santo nos pone en balanza y sabe cuando estamos faltos. Oramos en nombre del Señor y nos revela y nos habla y trata con nosotros, dándonos a entender que estamos faltos, que hay algo que tenemos que cambiar, que hay algo que tenemos que meter, amado hermano, en la voluntad de Dios, que tenemos que permitir que el Espíritu Santo trate y nos ayude a quitar. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces me llama la atención que el Señor no le censura otras cosas. El Señor no le censura pecados, tal vez, que la gente está escuchando continuamente. No, hermanos, no le está hablando tal vez de pecados de muerte. Tal vez no está diciéndole algo, hermano, que tal vez la gente dirá, wow, qué terrible condición. Pero le dice algo, hermano, que es profundo. Que a veces hay gente que lo tiene en poco. Que a veces hay gente piensa, no, eso no es nada. Y se nos olvida, amados hermanos, que para el Señor pecado es pecado. Tanto un pecado pequeño como un pecado grande, la paga es la muerte. La paga, amados hermanos, es la condenación eterna. Pero para eso vino Jesucristo. Para reconciliarnos, hermanos, hacia con el Padre y para librarnos de la muerte eterna. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Ya no actúas como antes. Ahora eres indiferente. Ahora no te preocupas como antes. Ahora no haces las cosas que hacías antes. A su nombre sea la gloria. Y hay gente, amado hermano, que ha caído en esta época en esos territorios. Que han dejado su primer amor. Que no están conociendo el tiempo en que estamos. No es tiempo de perder el primer amor, sino es tiempo de agarrarnos y aferrarnos aún más del Señor, porque Cristo viene y viene pronto. Entonces le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me llama la atención, el Señor le elogió muchas cualidades o varias cualidades positivas y solamente censuró una. Pero esa que él censuraba era suficiente para decirle a la iglesia en el versículo 5, recuerdas por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Vemos cómo el Señor le está hablando a la iglesia. Me llama la atención, no le está hablando al mundo que no tenía a Cristo. No le está hablando al mundano, no le está hablando al inconverso. Le está hablando a la iglesia. Le estaba hablando a la iglesia de Éfesos. Aleluya. Una iglesia, hermanos, que conocía. Una iglesia que había pasado por pastores de renombre. Que había tenido pastores, apóstoles, hermanos, Juan, entre otros. Habían escuchado la palabra, hermanos, de grandes hombres de Dios. A su nombre, gloria. Pero aunque habían escuchado y habían tenido buenos maestros y habían sido enseñados bien, habían caído en la indiferencia, se habían descuidado. A su nombre sea la gloria. Porque, amado hermano, no hay lugar para el descuido. Porque no es conocer solamente, sino es aplicar el conocimiento adquirido. Sino es aplicar y no aplicarlo por un momento. Porque esto no es del que comienza la carrera. Esto no es del que llega a mitad de carrera o 3/4 partes. Esto es del que termina, como dice las Escrituras. El mismo Señor le decía a los discípulos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es llegar, amado hermano, hasta la meta final. Es hasta llegar a ese gran día en que estemos ante la presencia de nuestro Dios. Y Él pueda decir de nosotros, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es hasta ese momento, hermanos, que tenemos que seguir batallando, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir peleando con todos los ataques del enemigo. Pero sobre todo seguir peleando contra que no entre la indiferencia ni la apatía a nuestra vida y a nuestro corazón. Para que no se apague el amor por las cosas de Dios. Para no perder el primer amor.
A su nombre sea la gloria. Porque el cristiano nunca debe perder el primer amor. Lo vemos aquí. No hay tal cosa como a veces uno escucha gente hablar. Oh, eso es que fulanito está en el primer amor. ¿Y usted qué? Todos tenemos que estar en el primer amor. Mire lo que dice ahí las escrituras. El Señor no le pone a hermano otra cosa. No lo cataloga diferente. Sino que dice, arrepiéntete, mira dónde has caído. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Que sí que el Señor me llama la atención, que presenta claramente que el haber perdido el primer amor era una caída. A veces catalogamos y gente piensa, oh, aquel cayó porque adulteró, aquel cayó porque fornicó, aquel cayó porque esto, porque lo otro. ¿Y qué del que ha perdido el primer amor? ¿Qué del que no está haciendo las cosas que Dios está esperando que haga? ¿Qué el que ha tenido promesas de parte de Dios y la ha olvidado a un lado? ¿Qué el que Dios ha llamado y ha tenido el llamado de Dios en poco? ¿Qué el que Dios está esperando que trabaje arduamente, que él dé 100% en su obra y no están dando el máximo ni el 100% en su obra? ¿Qué el que está indiferente y apático a las cosas de Dios? El Señor le decía por esta causa a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído. A su nombre sea la gloria. Y a veces, hermano, es fácil señalar, sí, aquel adúltero, aquel fornicario, aquel que roba. Pero ¿qué del que ha perdido el primer amor? ¿Qué del que está indiferente en la casa de Dios? ¿Qué del que no se está preocupando por las cosas de Dios? ¿Qué el que le da lo mismo ir a la iglesia que no ir? ¿Qué el que da lo mismo congregarse que no congregarse? ¿Qué el que no se esfuerza por buscar el rostro de Dios, por buscar su presencia? Su nombre sea la gloria. Este camino es un camino de esfuerzo. El diablo nunca pondrá una alfombra roja para que usted pase adelante, para que usted sea próspero. A su nombre sea la gloria. Adoramos el nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso. El diablo nunca habrá el camino para que usted y yo busquemos del Señor. El diablo nunca habrá el camino para que usted trabaje arduamente por las cosas de Dios. Eso usted y yo tenemos que esforzarnos y arrebatarlo de las garras del diablo. Cuando el diablo quiere poner que no se puede, uno sigue hacia adelante. Cuando el diablo quiere desanimar o desalentar, uno seguirá hacia adelante. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces le dice claramente, por tanto, recuerda dónde has caído y arrepiéntete a las primeras obras. A su nombre sea la gloria. Triste y lamentablemente estamos viendo unos tiempos de crisis. Pero no solamente unos tiempos de crisis porque haya pandemia. No unos tiempos de crisis solamente porque esté el COVID-19. Sino porque, amados hermanos, hay una crisis donde se ha perdido en muchos lugares el primer amor. Donde ya el Señor no es el primero. Donde el pecado ha entrado, donde amamos la indiferencia ha entrado, donde la dejadez ha entrado. A su nombre sea la gloria. Tenemos que volver a ese primer amor. Tenemos que volver conociendo el tiempo en que estamos viviendo. Como Pablo le decía a los romanos en capítulo 13, conociendo el tiempo y levantado del sueño. A su nombre sea la gloria. Y le dice aquí en Apocalipsis a Éfeso, en ese versículo, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Nuevamente el Señor le habla a arrepentirse. Pero arrepentirse ¿de qué? De haber perdido el primer amor, de estar indiferente. Hay muchos que están indiferentes. Hay muchos hermanos que no están dando el máximo y se buscan justificar. Oh, amado hermano, adoramos el nombre del Señor. Ante el Señor no habrá excusas. El Señor, amado hermano, no habrá excusa ante su presencia. Cuando analizamos la vida de Saúl y la vida de David, David hizo grandes errores, pero hubo una gran diferencia. Y era que David no buscó justificarse como lo hacía Saúl.
Saúl, cuando era confrontado por Dios, no se justificaba echándole la culpa a otro, como a veces hacemos nosotros. A veces la indiferencia y el primer amor se lo queremos echar la culpa. Es que el pastor es así o el pastor es asá. Uno no sirve al Señor por el pastor. Uno sirve al Señor por el Cristo de la gloria, porque ha aprendido a amar al Señor. Es que el pastor no tiene amor. El amor lo tiene que tener el Cristo de la gloria. Y él lo tiene el Cristo de la gloria. Y muchas veces, hermanos, son excusas para justificar nuestra tibieza, para justificar que nos hemos enfriado, para justificar, hermano, donde hemos caído. Porque a veces no hacemos como hacía David. David, cuando era confrontado, él no buscaba justificarse, sino que él comprendía claramente que ese hombre había sido él. Cuando el profeta Natán le confrontó con la palabra de la corderita, vemos claramente que David pensó que el profeta Natán estaba hablando literalmente. Y al finalizar de la parábola le dice: tal persona es digna de muerte. Y vemos claramente que Natán le dice: ese hombre eres tú. Y cuando él escuchó eso, él no se enojó. Él no buscó justificarse como muchas veces hacemos nosotros. Es que esto, es que lo otro. No, él comprendió que no había nada oculto ante la presencia del Señor. Y que nada le servía a justificarse. Y es que el único que justifica es el Cristo de la gloria. Y él, amado hermano, buscó misericordia de la parte del Señor. Y cuando el mismo Señor le dice como que quién quería, en mano de quién quería ser juzgado, si del hombre o de Dios, él dijo: no, en la mano del Dios Todopoderoso, porque él con todo y eso tiene misericordia. A su nombre sea la gloria. Pero él no buscó justificarse. Cuando Saúl era confrontado, en una ocasión dijo: no, es que el pueblo me presionó. Adoramos el nombre de Cristo. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y buscó justificarse. Y por eso en un momento vemos cómo Dios le desechó. Porque justificando y con excusas no llegaremos a ningún lado. Vamos a llegar cuando reconozcamos ante la presencia del Señor. Cuando no le echemos la culpa a otro. Es que el hermano tal. Oramos en nombre del Señor. Si hoy día no puedes estar con el hermano tal o el hermano otro, ¿cómo pensarás estar en el cielo? Aleluya. Oramos en nombre del Señor. Y entonces le dice: arrepiéntete. Nuevamente le dice: arrepiéntete de donde has caído. Vuelve a las primeras obras. Y entonces Pablo se lo dice claramente también a los romanos: conoce el tiempo en que estamos. Y el Señor le dice aquí: vendré pronto y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Oramos en nombre de Cristo. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Mira, amado hermano, tenemos que conocer el tiempo en que estamos. El desaliento o la falta del primer amor, de hacer esas primeras obras que antes hacíamos, que nos movía, está, amado hermano, separando a muchos del camino de Dios, del propósito de Dios. Si volvemos a Romanos, donde leímos capítulo número 13, dice claramente, donde leímos: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Tal vez es hora de levantarnos de la indiferencia. Tal vez ya es hora de levantarnos de la apatía y empezar a hacer lo que Dios está esperando. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo estaba claro en los tiempos que estaba viviendo. Y le dice ahí, conociendo el tiempo: levántate ahora del sueño, porque ahora está más cerca. Mire cómo él le dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿A qué se refiere el apóstol? Que ahora está más cerca la venida del Señor. Ahora está más cerca el arrebatamiento de la iglesia, decía el apóstol. Y eso era en esta época, hermanos y amigos que me escuchan. ¿Cuánto más no será en este tiempo que estamos? Este tiempo, amado hermano, en que estamos. Estamos viviendo tiempos únicos. Mire toda la crisis que podemos estar viendo alrededor. ¿Quién iba a pensar un año atrás que íbamos a estar en los templos tal vez con máscara?
¿Quién iba a pensar, amado hermano, tiempo atrás, un año atrás, meses atrás, que en vez de estar poniendo sillas o bancos para más gente, estuviéramos sacando para poder dar servicios? Si alguien no hubiera dicho eso un año atrás, lo hubiéramos creído. No, no es posible. Estamos buscando añadir, estamos buscando poner más bancos, más sillas. Oramos en nombre del Señor. Nunca hubiéramos pensado el tiempo que nos ha tocado vivir. Todo eso habla, hermano, que la venida de Cristo está a las puertas. No nos hubiera imaginado eso. Eso entre otras cosas. Cuando uno ve el pecado rampante, cuando uno ve, hermano, cómo abiertamente a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Cómo, hermano, hay tanta resistencia al evangelio. Cómo hay tantos ataques directos e indirectamente para que la palabra de Dios no sea llevada, para que este precioso evangelio, hermano, no sea predicado. Todo eso habla claramente, pueblo de Dios, que la venida de Cristo está a las puertas. Es tiempo de conocer el tiempo, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de levantarnos. Aún en medio de la crisis es tiempo de predicar esta palabra, porque hay vidas que están muriendo sin Cristo. Hay vidas que necesitan el evangelio de salvación. Hay vidas que necesitan escuchar, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que aceptar al Señor en su corazón para alcanzar salvación y vida eterna. Hay que seguir predicando en medio de la crisis este evangelio del arrepentimiento, este evangelio para que las vidas sean salvadas. A su nombre sea la gloria. Hay poder en la sangre de Cristo. Y dice ese versículo 11 de Romanos capítulo 13. Y esto conociendo el tiempo, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya. Cuanto no más en esta hora. Y después dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué día se acerca? El día de la venida de nuestro Dios, el día de la venida de Jesucristo. La venida del Señor está a las puertas. Y si alguien lo sabe, Satanás, Señor, lo reprenda. Por eso está buscando, amados hermanos, que usted se desaliente, que usted debe estar buscando del Señor, que usted se envuelve en otras cosas. Hay mucha gente envolviéndose ahorita en otras cosas y han descuidado el trato de Dios, han descuidado la búsqueda de Dios, porque están entretenidos en otras faenas, están entretenidos en otras cosas y han perdido de perspectiva el tiempo en que están viviendo. No podemos perder de perspectiva el tiempo en que estamos, el tiempo profético y escatológico en cual estamos. A su nombre sea la gloria. Dios es maravilloso. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. Vistámonos de las almas de la luz. Dice claramente, desechemos pues la obra de las tinieblas, que en esta hora tal vez hay que desechar, que en esta hora tal vez hay que echar hacia un lado. A su nombre sea la gloria. Si el Señor viniese en este momento, ¿cómo usted sería hallado en esta hora? ¿Sería hallado perfecto ante el Señor o sería hallado falto? En esta hora tal vez es momento de que desechemos, de que usted deseche ciertas cosas que al Señor no le agradan. Entonces el apóstol le habla a Roma, a la iglesia de Roma aquí. Me llama la atención que ambos pasajes que hemos usado, tanto en Romanos capítulo 13 como en Apocalipsis capítulo 2, tanto en la epístola de los romanos a la iglesia de los romanos, como a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, del 1 en adelante en Apocalipsis, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia para que la iglesia reaccione, para que la iglesia vuelva a entrar en el propósito de Dios, salga del letargo y del sueño en que ha entrado. Y aquí le dice, desechando pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos, de las armas de luz. Vistámonos de las almas de luz. El apóstol Pablo también hablándole a los efesios,
hacía referencia a esas armas de la luz, representándola como la armadura también de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, cuando decía vestido en el versículo 11 de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. A su nombre sea la gloria, conociendo en los tiempos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Él le era claro y le decía aquí ahora a Éfeso, a la iglesia: vístete de la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, dando a entender claramente: tenemos un adversario, el que no perderá oportunidad para destruir tu vida, el que no perderá oportunidad para destruir tu familia, para destruir tu hogar, para meterse con tus hijos. Él no perderá esa oportunidad, hermano, hermana. Está en nosotros de pelear esta batalla sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino una lucha espiritual. Y para eso tenemos que conocer bien el tiempo en que estamos, tiempos peligrosos, tiempo de pararnos firmes en línea de batalla, tiempo de pararnos firmes, amados, en este caminar, sabiendo y reconociendo que Cristo está a las puertas y que tenemos un tiempo específico para arrebatarle las almas al diablo. Hay un tiempo específico en esta hora para arrebatarle las almas al enemigo. Y sigue hablando ahí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y le habla de la armadura, hermano, le habla del escudo, le habla de la fe. Pero también el versículo 18 le dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con perseverancia. Velando en ello con perseverancia. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser persistentes, y más cuando conocemos el tiempo en que estamos viviendo. Es tiempo de ser persistente, es tiempo de permanecer, es tiempo de continuar. Oh hermano, aunque haya crisis, aunque haya problemas, aunque haya dificultad, aunque haya momento difícil, persiste, mantente marchando, mantente hacia adelante, porque los tiempos están cercas. A su nombre sea la gloria. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde. A nosotros puede seguir hacia adelante. A nosotros puede seguir buscando el rostro de Dios y conociendo y sabiendo el tiempo en que estamos, que es tiempo de afirmarnos aún más y podamos nosotros afirmar nuestra vida, para que podamos estar, amado, en aquel día frente a nuestro Señor, escuchando esas bellas palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos vencer. Pero muchas veces, hermanos, la victoria está en vencer, como dice las Escrituras, en esas zorras pequeñas, que son las que echan a perder la viña. A veces, hermanos, estamos pendientes de las zorras grandes. Esas zorras grandes son fáciles de distinguir, son fáciles de echar a un lado, pero tal vez las zorras pequeñas, como la pérdida del primer amor, como la indiferencia, como la apatía, como la dejadez, como la justificación en otras cosas, puede hacer que tengamos pérdidas en estos tiempos finales. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde a nosotros poder seguir hacia adelante, reconociendo esos tiempos en que estamos, reconociendo, amado hermano, y siguiendo hacia adelante. Sigamos hacia adelante y no desmayemos. Él le decía aquí claramente: andemos como el día, honestamente. Versículo 13 en Romanos capítulo 13. Después que le dice: vestámonos de almas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, no en contienda ni envidias. No es tiempo para contender o envidiar, hermano. No es tiempo para poner nuestra mirada en las cosas terrenales. No es tiempo para poner nuestros ojos en el mundo. Cristo viene y viene pronto.
No es tiempo en poner nuestra mirada en las cosas pasajeras de este mundo. No es tiempo, amado hermano, en poner, amado hermano, nuestro esfuerzo o fuerza en las cosas que van a quedar aquí. No, hermanos, sino poner nuestro esfuerzo en las cosas de allá arriba. Sino poner nuestro esfuerzo en las cosas celestiales. Y él le decía en el versículo 13, Romanos capítulo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonería ni borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas o envidia. No estamos para contender, estamos para predicarle a Cristo. Estamos para predicar este evangelio de salvación. Estamos para decirle, hermano, a ese mundo que está afuera sin esperanza, sin fe, sin esperanza, que Cristo es la esperanza, que Cristo es la alternativa, que Cristo es lo que necesitan, pero que tienen que arrepentirse de sus malos caminos, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que arrepentirse y volver al Señor y entregar su corazón a Él. Y dice, si no vestíos, versículo 14 de Romanos 13, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Me llama la atención aquí este versículo 14, que él le dice, si no vestíos. Vemos que a los efesios le decía en Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios. Aquí a Romanos le dice, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Estaremos nosotros vestidos del Señor Jesucristo? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le decía a la iglesia de Roma, en Romanos 13, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Como en esta hora están nuestras vestiduras. ¿Estamos vestidos del Señor Jesucristo o nos falta todavía? ¿O no hemos agarrado esas vestiduras celestiales? ¿O no hemos agarrado aquí esa vestidura que dice el versículo 14, sino vestido del Señor Jesucristo? Y no solamente le dice vestido del Señor Jesucristo, sino y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando uno se viste del Señor Jesucristo, deja de proveer, deja de hacer los deseos de la carne, sino que busca agradar a Dios. En nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser agradar a Dios. Vemos que cuando José, amado hermano, era tentado por la mujer de Potifar, él dijo claramente, ¿cómo yo haré semejante cosa a mi Señor y pecare contra mi Dios? El corazón de José estaba a agradar a Dios. En el corazón de José estaba a agradar al Señor. No era agradar al hombre, no era agradar a Dios, al Dios de los cielos. Nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser agradar a Dios. Por eso dice aquí el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Triste y lamentablemente hay muchos hoy día dentro de las iglesias proveyendo para la carne, proveyendo para cosas que el Señor no se agrada. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de buscar su rostro, conociendo el tiempo en que estamos, que no hay tiempo que perder, porque Cristo viene y viene pronto. Hay que vestir del Señor Jesucristo, como le decía Pablo a los romanos, vestido del Señor Jesucristo, que en esta hora te ha detenido, que en esta hora te ha detenido, que en esta hora te ha sacado del propósito de Dios, que en esta hora te ha detenido en el camino, te ha sacado del camino. Si en esta hora te has detenido del propósito de Dios, es una hora preciosa y un tiempo precioso para volver al propósito, para volver al camino, para volver, amado hermano, a lo que Dios está esperando de nosotros, para hacer su voluntad, para vestirnos del Señor, reconociendo el tiempo en que estamos y que Jesucristo viene. Es tiempo, amado hermano, de volver al Señor, de volver a su presencia, de volver a esas primeras obras, de volver a hacer la voluntad del Señor, aún en medio de la crisis. Que podamos ser la generación que no se rindió ante una crisis, que no se dio marcha atrás durante una crisis,
sino que afrontó la crisis con valentía, con esmero y con seguridad en el Señor, sabiendo que Dios le daría la victoria. Que no seamos más una generación de retroceso, sino una generación que siga avanzando, conociendo el tiempo en que está viviendo, conociendo los tiempos peligrosos y sabiendo que su Señor viene pronto y sabiendo que su Señor está esperando algo de la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. Sigamos hacia adelante buscando su rostro. Sigamos hacia adelante haciendo su voluntad, pero haciendo la diferencia en este caminar. Que hagamos esa diferencia en otros y otros puedan ver en nosotros, como dice ese versículo 14 de Romanos 13, las vestiduras del Señor Jesucristo en nosotros. Que cuando le vean a usted y me vean a mí, nos vean con las vestiduras del Señor Jesucristo. Porque nosotros hemos entendido y comprendido los tiempos en que estamos. En esta hora oramos al Señor. Yo le invito en esta hora a orar juntamente conmigo. Aleluya. Y si en esta hora hay algo que hay que arreglar, arreglémoslo con el Señor. Arreglemos nuestras cuentas con el Señor en esta hora. Porque tenemos que conocer y no ignorar los tiempos. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres precioso. Padre, en esta hora gracias por tu palabra. Permite que seamos hacedores de la misma, que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestro de vivir, Señor. Padre, mira las vidas que han escuchado y las que escucharán a través de los tiempos. Padre, te pedimos que tú obres en cada necesidad. Primeramente, Señor, te presentamos a cualquier hermano o amigo enfermo. Padre, en esta hora reclamamos poder en la sangre de Cristo. Y a través de estas ondas, Señor, Padre, enviamos palabra de sanidad, palabra de salud sobre los cuerpos. No solamente en esta hora, sino a través de los tiempos, cuando este mensaje sea escuchado. Y que Padre Celestial puedan sentir y recibir sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús y para la gloria del Señor y por los méritos de Cristo Jesús. Los que están pasando algún otro tipo de prueba o tribulación, los que están esperando un milagro en esta hora, Señor, te pedimos que usted sea glorificándose en una manera especial y poderosa. Que usted sea glorificándose en sus vidas, Señor. Pero de igual manera, Señor, los que tal vez han descuidado su vida espiritual, Señor, y han perdido de perspectiva los tiempos en que están. Padre, que puedan entrar nuevamente, Padre, en el conocimiento de los tiempos en que estamos. Que puedan entrar nuevamente, Señor, en tu voluntad. Padre Celestial, que puedan escuchar y podamos escuchar de esas palabras tuyas. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a hacerte fieles. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, quita toda apatía, quita toda indiferencia. Padre, de que podamos nuevamente, los que han perdido su primer amor, agarrar, Señor, y volver a ese primer amor. Se glorificándote en una manera especial y poderosa. Padre, para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno, hermanos. Sigamos glorificando y alabando el nombre del Señor. Como dijimos anteriormente, sabiendo los tiempos en que estamos. Tiempo de afirmarnos aún más. Sigamos hacia adelante esforzándonos y llenándonos de valor y agarrándonos a nuestro Señor Jesucristo. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y que podamos agarrarnos al Señor para poder afrontar los retos que aparecen y que aparecerán en el camino. Porque en este caminar, hermanos, vendrán situaciones, vendrán retos, vendrán crisis. Y esos retos en el Señor, que podamos afrontarlos y vencerlos para la gloria y honra de nuestro Señor. Sigamos adelante en esta preciosa hora. Amén. Ya estamos para ser despedidos. Oramos en nombre de Cristo. Pero sigamos hacia adelante
confiando en el Señor. De aquí de Denver, Colorado, hermanos, le enviamos un abrazo en el amor de Cristo. Le amamos en el amor del Señor. Siga hacia adelante. Si tiene alguna petición, aleluya, puede escribirnos. Nos gustaría y sería un privilegio poder orar y clamar por su necesidad. Sigamos hacia adelante conociendo el tiempo. Y en esta hora de Denver, Colorado, desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, te decimos en esta hora, Dios te bendiga.